Muy bien. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar en esta lección. Es la última que tenemos en esta noche. Espero que sea de ayuda, porque lo que vamos a hacer aquí es tratar de conectar todos los puntos y vamos a tratar de entender cómo funciona. Yo voy a hacer un gráfico que va a ser siempre el mismo para estos 4 actividades de la vida de la iglesia. Y así que voy a ir explicando cada una, pero vamos a hacer el gráfico primero. Vamos a trazar una línea. Esa línea que no está tan recta. Vamos a poner aquí arriba la autoridad de los pastores. Y aquí abajo vamos a poner la libertad de los miembros. Muy bien. La autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. Esta línea simplemente va a trazar la distinción entre las dos cosas, porque como dijimos, para que funcionen las llaves del reino de los cielos, tiene que ser usada la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. Las dos cosas tienen que estar juntas para que realmente se accione el poder de las llaves. Y lo que voy a hacer es un pequeño gráfico en donde voy a poner 4 cuadrados o rectángulos que van conectados en un proceso. Los voy a nombrar 1, 2, 3, 4 y van conectados de esta manera. Así que tenemos 4 cuadrados o rectángulos y están separados. Estos 2 primeros, el 1 y el 4, están en autoridad de los pastores. El 2 y el 3 está en la libertad de los miembros. ¿Ok? Este mismo cuadro se utiliza para las 4 actividades de la iglesia. Y lo que yo quiero hacer en esta lección es simplemente mostrarte de manera bien práctica cómo funciona o cómo debería funcionar la vida de la iglesia al usar tanto la libertad de los miembros como la autoridad de los pastores. ¿Ok? Vamos a empezar mirando, en primer lugar, el tema de la elección de oficiales. Eso es lo primero que vamos a considerar. Elección de oficiales. Quiero añadir aquí a mi gráfico una pequeña línea aquí y quiero añadir una pequeña flechita allí, lo cual es algo que voy a explicar continuamente en los 4 procesos. Esta línea significa que antes del primer paso siempre hay algo que se hace anteriormente. Antes del primer paso siempre hay un proceso que se tiene que llevar. Los ancianos, los pastores, tienen el deber de liderar a la iglesia, enseñar a la iglesia, proponerle a la iglesia. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es el gran trabajo de los pastores? Yo diría, proponer y terminar los procesos. Lo empiezan y lo terminan. Eso es en todos los procesos. Pero antes de empezarlo formalmente, siempre hay algo previo. Ahora, en la elección de los pastores, ¿qué es lo que tenemos como algo previo? Para que el pastor pueda proponer un candidato, antes de poderlo proponer, se tiene que hacer una preparación para entender quiénes pueden ser esos candidatos. Los pastores lo que hacemos es siempre estamos observando. Cuando hay un joven que tiene capacidades para enseñar, o hay un hombre que ama al Señor y se nota su ejemplo, su madurez, siempre estamos considerando, porque el anhelo, la oración es que el Señor permita que más obreros vengan a la mies, que haya más pastores, que haya más diáconos. Así que siempre estamos mirando. La manera de considerar a quién podríamos proponer puede ser de una manera privada, en donde yo podría ir mirando, trabajando, hablando con esa persona, o puede ser de una manera colectiva, en donde yo le pregunto a los miembros, y esto es lo que se llama la consulta nominativa. Hermanos,
¿Ustedes creen que Dios ha capacitado a alguno de los miembros de nuestra iglesia para poder servir en el ministerio? ¿Ustedes creen que Dios lo ha capacitado? Y entonces se le pregunta a los miembros responden, pero eso que se le está preguntando no es para ya tener candidatos. Los pastores tenemos que observar, analizar y mirar quiénes son realmente esos hombres. Aunque la iglesia los vea, que nosotros podamos dar con limpia conciencia, este hombre está listo para poder. Déjenme darles un ejemplo. Vamos a decir que hay un hermano que se llama Juanito. Juanito es muy típico en Ecuador, no sé si aquí Ariel sería el típico. Ahora, Juanito es un buen hombre, todos lo reconocen, todos lo ven, es un hombre tremendo, sabe enseñar. Y entonces yo hago la consulta nominativa y le pregunto, hermano, ¿ven a alguien que tenga los dones? La gran mayoría pone a Juanito. Juanito es el hombre. El problema es que yo estoy tratando con Juanito en privado algunos problemas que él tiene en su matrimonio, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. O está luchando con algún pecado en su carácter y estoy trabajando con él en silencio. No hace falta que la iglesia lo sepa, no hace falta que nadie lo sepa, porque su pastor lo está tratando. Estamos trabajando en eso de manera privada. Pero como ustedes no lo saben, entonces ustedes nominan a Juanito. Pero yo no lo puedo proponer a Juanito, porque vamos a imaginarnos que Juanito tiene problemas en su matrimonio. Si yo lo propongo para que sea un candidato para pastor y dejo que eso avance hasta que puedan votar por Juanito para ver si queremos que sea pastor, lo que termina pasando inevitablemente, me gusta decirlo de esta manera, en 2 meses tenemos un nuevo pastor, pero en 3 tenemos un divorcio. Y no puede ser así. Por eso esta línea es bien importante, porque aunque tenemos que preparar buscando nominaciones, ver qué piensa la gente, qué están mirando, es mi trabajo como pastor, parte de mi autoridad es examinar, cuidar, revisar antes de proponer. ¿Sí? Ahora, vamos a decir que todo va perfecto y Juanito es un hombre que realmente todo está perfecto. Entonces lo que yo hago como pastor es proponerle a la iglesia, hermanos, ustedes han reconocido a este hermano y me gozo porque yo también lo reconozco y creo que es un buen hombre con los dones. Yo les propongo que Juanito sea un candidato al ministerio. Y eso significa que comencemos a orar por él, darle oportunidades para que él pueda enseñar, porque entonces este es mi trabajo, proponer. Pero aquí viene el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es comprobar. Yo propongo a Juanito, ¿cuál es el trabajo que ahora tiene la iglesia? Ver que él tenga los dones, que tenga el carácter, que tenga las actitudes, que tenga el testimonio, ¿sí o no? Es algo que tiene que ser comprobado. Y entonces ustedes lo invitan a la casa, lo invitan a cenar, le preguntan cosas. Hermano, ¿y tú anhelas ser pastor? Sí, hermano, yo anhelo. ¿Y cómo te está yendo en tu matrimonio? Vamos bien, vamos creciendo, buscando al Señor. Y tú comienzas a hacer tu trabajo como miembro, a comprobar que este candidato que ha sido propuesto por los pastores realmente cumpla con lo que la palabra de Dios dice. ¿Te acuerdas para qué sirve la libertad? La libertad sirve para poder comprobar, para participar de una manera activa en la vida de la iglesia. La iglesia comprueba. Pero luego viene en tercer lugar, la iglesia tiene que mostrar si está de acuerdo o no, de una manera formal, concreta, que se pueda medir, y por eso a esto le podemos llamar votación. Una votación solemne. La votación solemne es lo que muestra la aprobación que la iglesia tiene o no de alguien a quien hemos estado evaluando o revisando. Y por eso el pastor propone, los miembros comprueban, luego se vota de manera formal en una votación solemne y finalmente, si es la ordenación de un pastor, entonces se hace la ordenación. Noten, el pastor propone, pasa a la cancha de los miembros, pero luego vuelve a los pastores, en donde los pastores imponemos las manos. Al imponer las manos, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente el hecho de que estamos diciendo, estamos de acuerdo con este proceso y estamos en representación de la iglesia que lo reconoce e imponemos las manos sobre ese hombre. Aquí es donde un hombre es llamado formalmente al ministerio. ¿Te das cuenta? Está la participación de los pastores
y está la participación de los miembros. Los pastores ejercen autoridad para proponer y para ordenar, pero los miembros ejercen su libertad para comprobar y para mostrar su acuerdo de que esa persona sea llamada o no al ministerio. ¿Me hago entender? Hermanos, esta forma es lo que nosotros encontramos en un orden congregacional. Autoridad de los pastores, libertad de los miembros. Esa es la primera actividad. Ahora, sí, mi hermano. ¿Cuánto tiempo entre el punto 1 y el punto número 4? Muy bien. Eso va a depender de cómo nosotros, de quién sea la persona y cómo esté el proceso con respecto a esa persona. Por ejemplo, en la ciudad de Ibagué, Colombia, que es donde he estado trabajando en el último año, yendo a visitar la iglesia y ayudándoles, nosotros los pastores que fuimos convocados a ayudarles, les propusimos a un hombre que la gran mayoría de la iglesia lo ve como un hombre con los dones para estar en el ministerio. Lo propusimos. Pero ese hombre no solo sirvió este año liderando la iglesia mientras nosotros la guiábamos, sino que ese hombre ha estado predicando y sirviendo por otros años antes de eso. Entonces lo que propusimos fue, si la iglesia acepta a ese hombre, vamos a orar y vamos a tirar, pero ya hemos comprobado por muchos años lo que ese hombre es. Así que entre esto y esto solo pasa un mes, porque ya lo hemos visto mucho tiempo. Y entre esto y esto, otro mes para que los pastores podamos estar debido a los viajes y las cosas que tenemos. Pero en teoría, de aquí a acá, podría ser un mes en el caso de ese hombre que ya viene mucho tiempo siendo observado y la iglesia tiene la necesidad de tener ese pastor. Pero es un hombre que ya ha sido comprobado, que ya se tiene todo eso. Ahora, pero normalmente, si hay una buena cantidad de gente que reconoce a ese hombre, esto se lo propone y se da un tiempo para que podamos orar por él y poder mirarlo. En nuestro caso, en el mes de junio del año pasado, nosotros recibimos la consulta nominativa y la mayoría de la iglesia nominó a un hermano que se llama Denis Valle como candidato para ser pastor. Al pastor Taylor y a mí nos pareció bien porque es un hombre que tiene el carácter, los dones para hacerlo, y propusimos a la iglesia que él sea recibido como un candidato. Eso fue en junio. En marzo de este año se va a hacer la votación solemne. Entonces, en ese caso estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Son 9 meses que hemos estado desde aquí hasta acá. Y cuando si eso se confirma, si esto es sábado, esto puede ser domingo. Eso depende simplemente de la ordenación, de la organización que podamos tener. Así que depende mucho de la circunstancia en la que pudiéramos estar. Si es un hombre que recién estamos conociendo, entonces tenerlo, no lo propondría como candidato, pero si lo propongo como candidato para que la iglesia tenga una limpia conciencia, se tiene que tomar un tiempo prudencial para que todos puedan decir, hemos comprobado que ese hombre realmente tiene los dones. Así que no es algo que se hace rápido, pero es algo que se hace en un proceso claro. Esa es la idea. ¿Sí? Muy bien. Si tienen preguntas, me levantan la mano y vamos parando. Yo hasta eso voy a explicar. Sí, Leito. ¿Cómo aplicar en ese proceso en caso de una disciplina? Todavía no llego ahí. Estoy en la primera actividad. Esas son 4 y esa es como la tercera. Así que estoy primero en la elección de oficial. Yo tengo otra. Sí. ¿Puede la persona que ha sido ¿Nominada? propuesta, en medio del proceso decir no quiero? Sí, claro. Lo que pasa es que para poderlo proponer, yo le tengo que sentarme con él antes de proponerlo. Hermano, tienes el llamamiento del Señor, la iglesia te está mirando, realmente anhelas esto, entiendes lo que esto implica. Y entonces, antes de poder proponerlo, yo ya sabiendo que la iglesia lo está mirando, yo necesito conversar con él. Cuando el pastor Taylor iba a ser puesto como candidato, lo primero que hice, porque muchas personas me decían, pastor, ¿por qué Taylor no es nuestro pastor? Les decía, bueno, es que Taylor no vino a Ecuador para ser nuestro pastor, él vino para enseñar en la escuela pastoral. Y entonces llegó un momento donde los hermanos estaban inquietos sobre eso, pero realmente lo veían, tenía los dones, amaba la iglesia. Y yo hablé con Taylor y le dije, hermano, yo sé que tú viniste a enseñar. Inevitablemente los hermanos de la iglesia te reconocen. ¿Tú estarías dispuesto a recibir el llamamiento de nosotros como pastor? Y él me dijo, pastor, dame unos meses para orar. Y comenzó a orar, porque eso no era su mente, no era lo que estaba en su mente.
Unos meses después me dijo, pastor, estoy dispuesto si la iglesia me reconoce. Y entonces lo propuse como candidato. Y entonces comenzamos a orar por él y se hizo una votación y fue ordenado al ministerio. Pero es parte importantísimo del trabajo que hace un pastor, hacer que se haga de una manera clara y que nadie sea puesto por la fuerza de la multitud. Todos quieren que tú seas pastor, así que no importa lo que tú quieres, tienes que ser pastor. No, no funciona así, porque para ser pastor hay que tener el anhelo. Y ese anhelo es algo que solo Dios pone y que lo va comprobando a través de que otros lo puedan reconocer. Así que eso nos muestra, mi hermana amada, la gran importancia que tiene el hecho del trabajo de los pastores al guiar a la iglesia en estos procesos. Porque yo puedo cometer un error gravísimo al poner a alguien por la presión. Es que la mayoría lo ve, entonces pongámoslo como candidato. Le dice, pero pastor, yo no quiero eso. Y eso sería un gran desorden que demostraría que yo no hice mi trabajo antes de proponerlo. ¿Sí? Bien, vamos a un segundo proceso. ¿Qué les parece? No voy a tocar nada de este gráfico. Me estoy afirmando aquí, pero me siento un poquito como que la cabeza me da vuelta. Este gráfico no lo vamos a tocar, pero vamos a simplemente a tener una siguiente actividad. Hemos dicho que se ve la elección de los pastores, pero también hemos hablado de el recibimiento de nuevos miembros. Así que vamos a vivir el mismo proceso, ¿ok? Y se van a dar cuenta que casi siempre es igual. Se propone, se comprueba, se vota y se cierra el proceso. En el caso de la elección de pastores es una ordenación. En el caso de un recibimiento de miembros es el recibimiento oficial, ¿verdad? Pero todo eso lleva siempre el mismo proceso. Vamos a mirar cómo sería. Nosotros tenemos aquí, otra vez, Dale. Entonces, mirando esta segunda actividad, nosotros podemos decir, ¿esto qué significaba? ¿Quién me dice qué significa esto? Proceso previo. Muy bien, hay un proceso previo. ¿Qué significaba esta línea? La propuesta. Que los pastores examinan antes de llegar al primer paso, ¿sí o no? Entonces, si en los oficiales es así, en los miembros también es así. Viene una persona, es una persona activa que está aquí, que dice que quiere ser parte de la iglesia, tiene toda esa buena disposición, y entonces uno dice, muy bien, el pastor tiene el deber de sentarse con esa persona, preguntarle sobre el evangelio, preguntarle si sabe lo que nosotros creemos, quizás discipularle, o aquí puede ser incluido el proceso de membresía. Vamos a enseñarle lo que creemos. Antes de proponerlo para que la iglesia lo considere, el pastor tiene que haber hecho una examinación previa. Esto significa que no importa que haya hecho todos los pasos de la membresía, que no importa que tenga aquí 2 años con nosotros, no importa. Para poder ser propuesto, es el pastor el que tiene que haber hecho su trabajo y poder presentarlo a la iglesia y decir, hermanos, yo les recomiendo al hermano Pablo, he tenido la oportunidad de escuchar su testimonio, he tenido la oportunidad de compartir con él, ya hizo el curso de membresía y él dice que está de acuerdo con lo que queremos, pero ahora yo les propongo que lo podamos considerar. Primer paso, ¿cuál es? La propuesta. Pero ¿cuál es el segundo paso después de eso? Comprobar. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que comprobar? Si es cristiano, yo debo hacerle preguntas sobre ¿por qué crees que el Señor te ha salvado? ¿Por qué crees que eres de Cristo? Cuéntame tu testimonio de salvación. Predícame el Evangelio. Es lo que le diría para que pueda expresar de alguna manera el hecho de que cree el Evangelio, ¿sí o no? Y eso se hace no solo los pastores. La iglesia tiene la responsabilidad de tener que comprobar eso. Ahora, no tenemos que poner un estándar más alto que el que la palabra de Dios nos da. ¿Cuál es el estándar? El estándar es que profese la fe y que tenga una vida que no tropiece lo que está diciendo con sus labios. No necesito esperar madurez para decir, ahora sí veo que es cristiano, porque ninguno de nosotros, nosotros vamos caminando hacia la madurez, ¿sí o no? Pero por lo menos confesar verdaderamente, yo creo en Cristo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, yo me arrepentí, Él me perdonó, etcétera, etcétera. No esperamos un lenguaje súper teológico,
pero sí esperamos claridad en que el Señor le ha salvado. Pero, en segundo lugar, nosotros tenemos que saber que su vida tiene que dar el testimonio suficiente de que lo que dice no es simplemente palabras, ¿sí o no? Así que lo que esto implica es también un poco de tiempo para poder mirarlo, invitarlo, preguntarle, entrevistarle, pero esto es un trabajo que los miembros hacen de manera informal. Y lo tienen que hacer porque el tercer paso, ¿cuál es? Votación. ¿Y qué es lo que votamos, hermanos? ¿Alguno de ustedes cree que Pablo debe ser recibido como miembro de nuestra iglesia? Ahora bien, escúchame bien. Tú no puedes levantar la mano sin ser consciente de que estás diciendo delante del Señor: yo doy testimonio de que ese hombre ha nacido de nuevo, porque yo pasé tiempo con él, yo le pregunté. No puedes decir que no me abstengo de votar porque la verdad es que no tuve tiempo de conocerlo. Eso sería pecado, ¿sí o no? Si dices que no, es porque él no da la evidencia. Pero si ves que él no da la evidencia antes de la votación, yo me lo hubiera dicho. Porque en cualquier momento este proceso se termina, del 2 al 3 se puede terminar. Si vamos a imaginarnos que alguien que quiera ser miembro, de pronto descubrimos que es un mentiroso, tiene deudas y que engaña a la gente y que, tú espérate, que hay algo que está mal. Y tendríamos que detener el proceso inmediatamente, ¿sí o no? No hay votación, no hay nada. Si se demuestra, así sea uno que vea eso y que realmente sea verdad. Pero ¿qué tal? El tiempo muestra que es un hombre que es firme, que es creyente, que está... ¿Cuál sería la razón para decir que no? ¿Verdad? ¿Cuál sería la razón para abstenerse? Déjame contestarte esa pregunta. Pecado, esa sería la razón. Porque si tú no haces tu trabajo, estás pecando en contra de tu libertad. Porque Dios te dio la responsabilidad de tener que comprobar, participar con esa libertad. ¿Me hago entender? Sí. ¿Cuál es el último paso? Número 4. ¿Cuál sería en este caso? El nombramiento o el recibimiento oficial, ¿sí o no? En un culto del Día del Señor, después de que terminamos el culto o la predicación, llamo a Pablo y le digo: Pablo, hermanos, el hermano ha terminado el proceso y los miembros el día de ayer o hace 15 días votaron en unanimidad para recibir a Pablo como miembro de la iglesia, como un hombre cristiano. Ahora yo quiero preguntarte formalmente, Pablo, ¿tú realmente te sometes a la doctrina que esta iglesia tiene? Sí, pastor. Y Pablo, ¿tú estás dispuesto a amar al Señor y amar a tu prójimo y hacer esto? Sí, pastor. Muy bien. Por lo que has dicho, te recibimos formalmente como miembro de nuestra iglesia. Y ahora los vamos a poner de pie a todos los miembros y les digo: hermanos, y ustedes reciben el amor a Pablo para amarlo, cuidarlo, sostenerlo y ser una bendición en su vida. Y todos responden: sí. Y entonces oramos dando gracias al Señor y el proceso se termina. Pero nota, ¿quién empieza el proceso? ¿Y quién lo termina? Pero no puede terminarlo si no está involucrado la iglesia comprobando y dando su acuerdo a través de la votación solemne. ¿Me hago entender, mis hermanos? Muy bien. Gracias, Pablo. Gracias, sí. La necesito, creo hoy. Por no tomar helado de mareo. ¿Ya ven cómo es la vida? Ya estoy vivo otra vez. Esto es el segundo proceso. Hermanos, noten que no he tocado el proceso, es igual en las dos primeras cosas que hemos hablado. Solo quiero replicar la misma idea. Siempre hay pasos previos, siempre hay examinación, antes de traerlo al primer paso. ¿De quién es este trabajo? De los pastores. ¿Y de quién es ese trabajo? De los pastores. ¿Y esto qué significa? Que no se puede terminar el proceso si la iglesia no está involucrada en ese proceso. ¿Me hago entender? Muy bien. Tercera actividad de la que estamos hablando. Tercera actividad. Hemos hablado de... Una pregunta. Sí. Me han dicho que en el último paso se le pregunta al candidato si él se adhiere a la doctrina. Sí. Ahí habría que ver el tema de, no sé si no recuerdo, si le dije, no lo escuché, de que los miembros se espera que suscriban a la confesión de fe de la iglesia. ¿Qué pasa si una persona efectivamente vemos el proceso que hace la iglesia
entre paso 2 y paso 3, vemos que efectivamente es cristiano de verdad, pero tiene condiciones más bien carismáticas, y esta no es una iglesia carismática. Sí. ¿Qué pasa en este caso en este proceso? Sí, bueno, eso es parte de lo que hay que comprobar. El pastor debe saber eso en la examinación, pero los miembros también lo van a saber. Y el punto es, hermanos, esto es un punto bien importante. Un miembro de la iglesia no es alguien que tiene que suscribirse necesariamente a todas las doctrinas, porque puede tener dudas o está creciendo, está aprendiendo, pero el miembro tiene que someterse a toda la doctrina que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué significa eso? Puede ser que tú estés peleando con el rapto y que tú digas, no estoy seguro, todavía estoy estudiando. Está muy bien, pero si vas a ser miembro de esta iglesia, tienes que saber que eso no es lo que nosotros creemos. Y si no es lo que nosotros creemos, no puedes enseñar nada contrario a eso, ni crear división entre los hermanos con respecto a eso, porque tú tienes libertad de pensar de manera, pero no tienes libertad para poder simplemente conducirte de una manera diferente. ¿Está todo bien? ¿Sí? Entonces, eso es importante. El tema de la suscripción a la confesión de fe es importante. Todos aquellos que quieren ser parte de la iglesia se deben someter a la doctrina de la iglesia. Todos aquellos que van a ser pastores de la iglesia o diáconos deben suscribirse completamente a nuestra confesión de fe. Porque si no se suscriben, ellos no pueden ser oficiales. Pero si alguien no cree todo lo que creemos, pero se somete a lo que creemos, por supuesto no estoy hablando de cosas fundamentales como la Trinidad, ¿verdad? Pero si se somete a lo que creemos, es bienvenido a ser parte, aunque no tenga todas las convicciones igual que nosotros. ¿Alguien puede creer el don de lengua sigue vigente? Está bien, creemos que está equivocado. Y esa persona dice, y yo sé que ustedes no creen eso, y yo voy simplemente a someterme a lo que sé que esta iglesia enseña. Eso es básicamente la idea. ¿Sí? Bien, muy bien. Tercer proceso. El proceso de la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica tiene que ver con la misma idea. Antes del paso número 1, ¿qué creen ustedes que está aquí hacia atrás? Toda la consejería pastoral. Muy bien. El hecho de alguien pecó de manera particular contra ti, vas y le reprendes estando tú y él solo, ¿sí o no? Primer paso. Aquí también está el segundo paso. Este primer paso en nuestro proceso en realidad es el tercer paso de disciplina. Porque en el momento en que el pastor tiene que presentar el pecado delante de la congregación, es porque el paso 1 y el paso 2 no dieron resultado. Ahora, déjame tomarme un minutito para explicarte esto de una manera clara. Escúchalo con mucho cuidado. El paso 1 es algo en lo que todos nosotros vivimos. Ayer yo les decía a los hermanos, a mí me gusta ilustrarlo como si fuera una soga, en donde tú tienes un precipicio tras tuyo y yo tengo un precipicio tras mío, y nos estamos jalando mutuamente la soga. Cuando yo me voy cayendo, tú me jalas. Y cuando tú te vas cayendo, yo te jalo. Y estamos viviendo en una tensión en donde nos estamos cuidando mutuamente. Esa es la idea de la iglesia. Alguien se comienza a enfriar. ¡Ey, qué pasa! ¡Vamos! Deja de congregarse, deja de venir temprano, deja de tener una buena disposición. Lo exhortamos mutuamente. Eso es parte de lo que hacemos como iglesia. Así que hay una tensión, y ese es el paso 1. Yo te veo pecar, te reprendo. Y si tú reconoces eso, te arrepientes, se acabó. Y así vivimos en esa tensión. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no quiere escuchar la reprensión? Entonces viene el paso 2. El paso 2 tiene que ver no con el hecho de, y déjame explicarlo de esta manera, no es un complot. ¿Qué es un complot? Es cuando tú preparas todo para poder acusar a alguien. Yo una vez estuve ayudando a una iglesia que estaba en una cosa muy difícil. Las disciplinas básicamente eran así. Te veían pecar, no te decían nada, venían donde el pastor. Y entonces el pastor te mandaba a llamar y tenía 3 personas ahí. Y te venía y tú entrabas. Imagínate la escena. Él sentado en la mesa y los otros 3 a los lados. ¿Qué estuviste haciendo el martes por la noche? ¿Es cierto que tú dijiste tal cosa y tal cosa?
Y los otros mirando como diciendo, di que no, porque nosotros estuvimos ahí. Era una carnicería donde le tenían miedo al pastor. Y la iglesia se comenzó a cerrar entre sí. Porque ya no querían saber, no sabía si yo hacía algo, capaz que tú le ibas a contar al pastor. Así que ya nadie confiaba en nadie. Y era una guerra campal esa iglesia. Fíjate cómo se puede destruir la unidad de la iglesia al no entender bien la disciplina. Hermanos, yo tengo que sentir paz de que si tú me ves pecar, tú me vas a corregir. Porque si tú no me corriges y no me dices lo que estoy haciendo mal, entonces yo no voy a confiar en ti. Porque, me vio hacer esto, ¿qué me van a dar? Y ya se lo dijiste a alguien más, o se lo dijiste al pastor, y se convierte en un ambiente que es completamente pecaminoso. ¿Me hago entender? Así que eso no es lo que se espera, y eso no es lo que Dios quiere. Cuando alguien peca, ¿qué tienes que hacer? Díselo, repréndelo, ámalo. Está mal lo que hiciste, hermano, no puedes hablar así, eso no es correcto. Ahora, yo tengo que intentar eso todas las veces que yo pueda. Cuando eso ya no resulte, yo tengo que ir al segundo paso. Pero el segundo paso es muy importante. El segundo paso tiene que ver con llamar a testigos imparciales que puedan juzgar lo que tú vas a decir. Vamos a poner un ejemplo. Tienes hermanos maduros en la iglesia que tú los llamas. Por favor, hermano, vengan. Quiero decirle algo a mi hermano que le he dicho en privado. Pero yo quiero que ustedes me escuchen y que tengan la oportunidad de escucharlo también a él. Si lo que yo estoy diciendo es verdad y realmente él tiene una actitud equivocada, les ruego que por favor le llamen la atención conmigo. Pero si lo que yo estoy diciendo no tiene ni pie ni cabeza y él se puede argumentar en contra, les ruego que por favor me llamen a mí la atención. Y cuando tú traes el caso, vamos a poner, es como el caso de un matrimonio que está teniendo encontrones entre sí, dice, ya no podemos hablar tú y yo, ya no nos entendemos tú y yo, dice, vamos a hablar con el pastor, vamos a hablar con tal hermano, y yo le voy a decir lo que yo pienso, tú le dices lo que tú piensas, y que él nos diga a ver quién está bien y quién está mal. Es como hacer una especie de juez. De eso se trata el segundo paso. Porque piensa en esto, si lo que yo le estoy diciendo a Pablo, perdón que te agarré esta noche para darte todos los ejemplos, pero si lo que yo le estoy diciendo a Pablo es verdad y él no me quiere oír, él dice, no, eso es cosa tuya, es tu propio pensamiento, eso es lo que tú crees. Yo intento, no. Yo traigo hermanos fieles y digo, hermano, si yo estoy equivocado, por favor, corríjanme. Pero si él está equivocado, por favor, díganse. Y delante de ellos, le expongo a Pablo lo mismo que le estoy diciendo. Los hermanos que están allí hacen de una especie de juez, donde dicen, Pablo, lo que te está diciendo bueno es verdad. Tienes que escuchar, hermano, la actitud que estás teniendo no es buena. Si él no me escucha a mí en privado, en mi cuestionamiento hacia él debería escuchar al saber que no es un asunto personal, sino que hay otros que también ven su pecado. Aún así, a veces no se escucha. Dice, no, todos ustedes me están diciendo algo que no es, porque no sé qué, no sé cuánto. Ya no está escuchando a los testigos tampoco. Cuando se ha hecho ese proceso y no se logra llegar al corazón y al arrepentimiento, viene el tercer paso. ¿Qué es lo que hace el pastor en el tercer paso? Y otra vez, no te olvides quién lo da. Siempre los pastores comienzan y terminan los procesos. El pastor se pone de pie y dice, hermanos, hay un pecado que se ha cometido. Hemos tratado con el hermano en privado, así. Luego se trató a través de invitar hermanos imparciales que pudieran hablar sobre este caso, escucharon el caso y le dieron la razón a la acusación. Y el hermano no quiso ir. El hermano se siguió diciendo. Por esa razón he tenido que traerlo aquí. Y aquí está el hermano delante de nosotros. Pablo, si estoy diciendo algo que no es así, por favor corrígeme, porque lo que queremos hacer es delante de la verdad. Mi hermano, tu pecado, tienes que arrepentirte de ese pecado. Y entonces, la iglesia, al escucharla, la iglesia, recuerden, tiene una verdadera participación. No es dar a conocer para humillarlo, no. El dar a conocer es porque si ya no escuchó mi voz en privado y no escuchó la voz de hombres en privado, ahora al exponerlo públicamente, la sabiduría de Dios así, ese hombre tiene que escuchar ahora a la iglesia. ¿Saben cómo me imagino yo estos procesos y cómo funcionan?
Pablo entra el domingo por esa puerta y Facu lo recibe y lo mira y le dice: Pablo, hermano, estuve orando por ti toda la noche. Anhelo que puedas abrir tus ojos. Lo que estás haciendo no está bien. Y luego se sienta al lado de Clarita y Clarita lo mira y le dice: he estado orando y he estado pensando en ti. No tiene sentido que endurezca tu corazón, hermano. Y luego cuando termina el culto y todos se acercan a saludarlo, él siente cómo lo miran con tristeza porque lo aman y les duele el hecho de que él esté endurecido. Hermanos, si ese hombre no es capaz de escuchar a su iglesia, ese hombre no ha nacido de nuevo. Y yo les decía ayer que es como lo que pasa en una emergencia. El paso 1 es: si yo caigo desplomado aquí, lo que espero que alguien haga es comienza a golpearme para reanimarme. Comienzan a escuchar si respiro, si mi corazón se mueve y tratan de hacer algo. Si no pasa nada, viene una segunda cosa: llaman al enfermero, buscan algo que hay al frente en el hospital, viene a ayudarme. No da pulso, no respira, no se mueve. Me llevan a emergencia y vienen con la camilla y me ponen electricidad y tratan de reanimarme. Ese sería el tercer paso. Y no respondo. ¿Cuál es la realidad de ese paciente? Está muerto. Eso es lo que la disciplina hace. En el paso 1, no responde. Paso 2, no responde. Entonces vamos al paso 3. Lo llevamos y lo internamos para que hagan todo lo que se puede para que él escuche. Y entonces la iglesia está comprobando que esto no es un asunto personal, que esto no es un asunto de una mentira que se está imputando sobre el hermano, que el hermano delante de nosotros muestra la dureza de su corazón, diciendo: no me llames, Belén, si me vas a llamar para hablar de eso, ni me llames, porque yo no tengo nada que hablar. Normalmente así es como se reacciona en esa dureza. Aquí yo la recibo si usted quiere como hermana, pero si me viene a hablar del tema no tengo nada que hablar con usted. Y comienza a mostrar rebeldía, esa no querer escuchar a nadie. Y la iglesia lo comprueba, porque esto no es algo que se le cuenta, es algo que la iglesia tiene que ver. John Cotton, en su libro La llave del reino, hace una conexión en la disciplina como si fuera el juez y el jurado. Los pastores son el juez y el jurado es la iglesia. Cuando alguien va a ser acusado de algo, el juez levanta la sesión y dice: vamos a empezar. Y entonces todos se sientan y viene entonces el abogado defensor y comienza a presentar el caso, y a quien se lo presentan al jurado. El jurado está mirando: ¿qué pasa? Sí, es verdad, no es verdad. Al final de todo el proceso que se le habló al jurado, entonces el juez pregunta: ¿cómo encuentran a la persona que se está acusando? Y comienzan a responder uno por uno: culpable, 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 culpable. Entonces el juez dice: culpable. Pero no se puede golpear la masa, ni se puede sentenciar si antes no hubo la comprobación que tiene que hacer la membresía de la iglesia. Hermanos, al igual que con los pastores, al igual que con los nuevos creyentes, no se simplemente se dice: este hombre pecó, ya no hablen con él. Hermanos, cuando alguien peque, se trae en el proceso. Este es el proceso que se debe vivir. La iglesia debe comprobar. Y para mostrar lo que la iglesia ve, se debe llevar a la votación. Y cuando la iglesia dice: este hombre no se arrepiente, la iglesia da su consentimiento para que entonces el pastor golpee el mazo contra la mesa y diga: gentil y publicano. El mismo proceso, no he topado este cuadro, el mismo proceso para poder describir otra vez esa misma realidad. Eso me lleva al último proceso en esta noche. Después abrimos un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Ya? Eso es la vida asociativa de la iglesia. Y esto es mucho más breve y muy conciso. La vida asociativa de la iglesia significa que la iglesia vive en una relación horizontal con otras iglesias. Hermanos, no hay iglesias madres e iglesias hijas. Hay misiones y hay iglesias. Cuando una misión se convierte en una iglesia, deja el estatus de ser nuestra misión para convertirse en nuestra hermana.
y no hay una iglesia catedral que sea la madre del resto de iglesias, sino que todas las iglesias se convierten en iglesias hermanas. Ahora, como cualquier familia, cuando hay iglesias hermanas, lo que nosotros hacemos es el hecho de saber que nadie tiene autoridad sobre su hermano. La autoridad que pudiera tener, te la ganas a través del testimonio, el respeto, lo que esto fuera, porque es una relación horizontal. ¿Me hago entender? Así que creemos que una forma real de poder vivir esta vida asociativa es a través de lo que llamamos asambleas. Las asambleas no son cuerpos sobre la iglesia que se imponen sobre la iglesia. Las asambleas son lugares o momentos en los que uno puede estar al lado del otro. Gracias, estamos poniendo unos paramédicos aquí cerca, en todo el caso de que, donde esa asamblea sirve como un espacio para que se pueda compartir qué es lo que se cree, los proyectos, las ideas, pero nada de lo que se habla en la asamblea se impone sobre la iglesia, sino que se tiene que pasar por este mismo proceso. Vamos a decir que yo regresé de la falda, de la reunión de la asociación, y entonces yo llego con un proyecto, vamos a abrir un seminario en Argentina. ¿Les gusta la idea o no? Ahora, llego con la idea, miren, vamos a hacerlo así, esto es lo que hablamos con los pastores, es una excelente idea, pero, hermanos, después de examinarlo yo y de creer que es algo que como iglesia podemos, se lo propongo a la membresía. Después de proponérselo a la membresía, ¿qué debe hacer la membresía? Ser convencida a través de argumentos, pensar, hacer reuniones como esta y decir, hermanos, ¿qué piensan? ¿Qué criterios pueden tener? ¿Qué pudiera dificultarse en esto? Pastor, ¿cuáles son las responsabilidades que tendríamos? Bueno, tenemos que dar 1.000 pesos, estoy hablando de cualquier cosa, 1.000 pesos al mes para poder tener, apoyar la obra que se está haciendo. ¿Podemos hacerlo? Creo que sí, podemos. Y entonces se delibera, se toma una decisión y finalmente el pastor, con la respuesta de la iglesia, regresa a la asamblea. Cuando se vuelvan a reunir y dicen, la iglesia Corandero de Saldán dice que sí. Cuenten con nuestro apoyo. No se impone, pero las asambleas sirven para poder organizar lo que tiene que ver con esto. Y al organizarlo, es la manera de poder interactuar, hablar, relacionarnos, pero en esa realidad, lo que nosotros tenemos es que finalmente la iglesia tiene que aprobar y tiene que determinar qué es lo que se hace. ¿Sí? Muy bien. Vamos. ¿Cómo vieron este gráfico? ¿Fácil o no? Nunca se olviden que para que se accionen las llaves del reino de los cielos, se necesita la autoridad de los pastores, quienes gobiernan, dirigen, enseñan, proponen, examinan y cierran los procesos. Y la iglesia que comprueba, obra, participa y finalmente muestra su consenso a través de una votación para que los pastores puedan cerrar el proceso. ¿Me hago entender? Muy bien. Quiero abrir este tiempo de preguntas. Eso es básicamente lo que encontramos allí. Lo he resumido bastante, pero creo que está claro. Quiero saber si tienen preguntas. Hermano, y con el permiso de ustedes me voy a sentar para poder escuchar y así estoy listo para responder. La maquinaria está pasando factura. ¿Dónde está? Está perfecto. Muy bien. Preguntas sobre el proceso, sobre lo que estamos mirando en esta noche. Yo tengo una. Sí, hermano. Con respecto al proceso de disciplina, nombraste que en el paso, digamos, número 1, la persona lo hace individualmente con la persona que necesite o llamar la atención. En el paso número 2, por lo que explicó, entiendo que la persona no tiene que ir a decirle a los testigos, vi ya este pecado, sino que solamente sean testigos y confirmen si lo que él está diciendo es correcto frente a la otra persona. ¿Esto es así? Es correcto. Lo otro lo llamaríamos justamente un complot. Exacto. Porque si yo comienzo, vamos a decir que tengo un problema con usted, y yo digo, hay un problema ahí,
Y entonces yo, pero me acuerdo que Belén también tuvo un problema con usted. Y me acuerdo que Ezequiel tuvo un problema con usted. Y ¿cómo fue ese problema? Cuéntame para orar por ti. No, que fue, muy bien, quiero que vengan. Porque yo no soy el único con el que ha tenido problemas en esta iglesia. Porque aquí están los hermanos como testigos. Eso es pecado. Y eso es un complot. Y eso no es lo que el Señor nos ordena. Si la causa de lo que se está acusando es verdadera, no solamente lo va a hacer delante de mis ojos, sino delante de hombres imparciales que puedan juzgar esa causa y decir, eso es pecado. Eso es pecado. Ahí, Miki tiene una pregunta. ¿Qué elementos de todo el proceso se hacen con los asistentes a la iglesia presentes y qué se maneja solo entre los miembros? Sí, nada de esto es con los asistentes. Esto es el trabajo de la iglesia. Es la membresía la que tiene que trabajar en estas cosas. Ahora, hay cosas que sin duda a veces tienen que anunciarse públicamente por causa de la magnitud, el alcance que tienen. Pero lo que hemos hablado en estos procesos, esto tiene que ver solamente con la membresía de la iglesia. En el punto número 3, en el caso de la elección de oficiales, ¿deben estar presentes cuando se hace la votación solemne o es indiferente? Cuando se está poniendo un candidato, a veces la forma en que nosotros lo hacemos es con un papelito. Para que si es sí, solo pongan sí, si es no, el por qué no. Y entonces si es con papelito, no importa que esté presente porque no está expresando igual con libertad lo que hay sin que lo escuche. Pero si va a ser a mano alzada o si se va a hablar, quizás sería mejor pedirle al hermano que salga para poder tratar el tema sin él. Sin embargo, creo que en una forma bien guiada y de esta forma que la gente puede expresar sin la presión de que van a ver que yo no levanté la mano, si levanté la mano, pueden expresar con libertad y la persona puede estar presente sin que pase nada. ¿Hay algún formato específico en el papelito? Sí, ¿Cómo lo tienen? Un formato que dice: ¿cree que el Señor ha llamado al hermano Ariel Fisetti como pastor de nuestra iglesia? ¿Sí o no? Y si es no, ¿por qué? Y en eso yo soy muy puntual, porque si no me dijiste nada hasta el día de la votación, ¿por qué dices que no? ¿Verdad? No, es que no me parece. ¿Qué no te parece? Es que no es mi favorito. ¿Y quién te dijo que se trata de favorito? ¿Me hago entender? Eso es parte de entender y crecer en nuestra libertad. No te estoy preguntando si es tu amigo. Te estoy preguntando si cumple con las cualificaciones que el Señor mandó. Eso es básicamente la idea. En el caso de la disciplina, a un miembro impenitente, ¿cuándo debe estar presente? En el caso de que sea impenitente, ¿cuándo debe estar presente ante la sentencia? Si se va a hablar delante de la asamblea de él debe estar presente. En la experiencia que yo tengo, normalmente cuando alguien ya llega al tercer paso, no le importa nada. Y no le importa estar presente. Hablen lo que ustedes quieran y lo que ustedes decidan me da lo mismo. Entonces, si él no está presente, igual vamos a hablar, pero él tiene que ser invitado solemnemente a estar presente. Porque lo que estamos diciendo no es a sus espaldas, lo estamos llamando al arrepentimiento. Así que si él no viene, que sea porque él no quiso venir, no porque no lo dejamos. ¿Cómo aplicaríamos el proceso en caso de una reprobación? Alguien con él que llegó al paso 4, fue excomulgado, pero en eso se arrepintió. El mismo proceso. El pastor tiene que censurarse, mirar, llevar el proceso y ver que realmente hay un arrepentimiento. Quizás lo discipuló, él se acercó un día y dijo: pastor, todo mal, estoy arrepentido, hice todo mal, pero yo soy un cristiano, realmente estoy dispuesto a probarlo el tiempo que sea necesario. Yo no he quedado tranquilo, puede salir, yo amo al Señor, me arrepiento de mi pecado. Eso sería una forma muy preciosa de mostrarlo, ¿verdad? Antes de poder hablar del tema, el pastor debe examinar ese caso, porque es muy complicado a veces.
pero soñamos y oramos al Señor que tengamos muchos casos de eso. Ahora, se examina antes de proponerlo a la iglesia, pero una vez más, se propone el caso, la iglesia tiene que comprobar que ese hermano se arrepintió de su pecado y que realmente da muestra de ese arrepentimiento. Se vota y con mucha alegría se lo recibe de vuelta. Ahí, pastor, pensaba que en el caso de una restauración, digamos, el pecador que se arrepiente debe de convencer primero al pastor antes que el pastor lo proponga. Correcto. El pastor debe estar convencido de que ese hombre realmente está arrepentido, porque él tiene el deber de examinar. Y se cometen muchos errores cuando el pastor simplemente no hace ese trabajo. Y en el caso de la pluralidad de pastores, tiene que haber unanimidad entre los pastores de que... Okay. Correcto. ¿Qué hacer en el caso de que... ¿Qué hacer en el caso de que los pastores no estén convencidos de ese arrepentimiento, pero la iglesia está viendo y está diciendo que sí, que... Sí. No se puede empezar un proceso si los pastores no lo prueban. Está bien. Pero los pastores tienen que probar y convencer a la iglesia, no por la fuerza, Está bien. sino con argumentos de por qué no es el tiempo para hacerlo. Está bien. Es decir, yo reúno a los miembros y les digo, hermanos, sé que muchos de ustedes están contentos que el hermano Pablo está volviendo, y yo me alegro, porque realmente anhelo que él pueda volver al Señor. Pero los pastores hemos hablado y encontramos que el hermano Pablo, en su forma de hablar, sigue siendo arrogante en esto, no reconoce. Él dice que él vuelve por el Señor y no por los hombres, porque aunque todo se ha hecho mal, igual él ama a Dios. Eso no muestra que está arrepentido. Entonces yo tengo que argumentar, porque los pastores tenemos que convencer la conciencia de los miembros por razones legítimas. No se gobiernan por la fuerza, sino con razones. Y creo que si yo explico las razones, los miembros van a decir, pastor, entendemos. Y vamos a orar por eso. En el caso de gente no arrepentida en un proceso disciplinario en donde ya se atravesó el paso número 4 y los pastores sentenciamos, digamos, delante del trono de Dios la disciplina, atamos la disciplina. Personas de la iglesia que a veces intentan concurrir y frecuentar a esas personas, pero que dan muestra de rebeldía. El consejo sería directamente cortar la visitación y frecuentar, digamos, a esas personas para evitar la raíz de amargura, la contaminación. Bueno, uno tiene que pensarlo de esta manera. No hacerlo es aborrecerlos, porque no está en paz con Dios. Hay una iglesia que ha sentenciado el hecho de que no hay arrepentimiento. Y si alguien dice, no me importa, igual somos amigos, lo que la iglesia diga a mí no me importa, yo estoy bien contigo porque nosotros somos amigos de siempre, antes de la iglesia ya éramos amigos, tú no eres su amigo, tú aborreces a esa persona. Porque lo mejor que puedes desear para alguien es que esté en paz con Dios. Y eso sentencia y anestesia su conciencia, de manera que le hace pensar que realmente las cosas no están mal. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, les mandé carta diciendo que no os juntéis con los fornicarios. Pero no estoy hablando de los fornicarios de este mundo. Estoy hablando con aquellos que llamándose hermanos viven de esa manera. Entonces, lo que esto implica es que con ellos, dice Pablo, ni aún se junten, aún participen. Entonces, ese tipo de relación es algo que es importante entender que es la forma más preciosa de mostrar amor y de mostrar sinceridad hacia alguien. Porque si no está arrepentido y tú acaricias su conciencia, quizás lo estás acariciando para que se vaya al infierno. Y nadie puede decir que ama a alguien que no se preocupa por el destino de su alma. Así que no debería nadie exigirnos. Deberías armar una distancia con él. Debería ser algo que naturalmente viene
cuando tú ves que alguien no está haciendo lo correcto? ¿Qué haces cuando un hermano tuyo en la carne no hace algo que es bueno y destruye su vida? Vamos a decir que decide dejar a su esposa e irse con otra mujer. ¿Qué haces tú con tu hermano de carne en ese caso? Lo miras a los ojos y le dices, no estoy de acuerdo con lo que haces y yo no puedo aceptar a esa mujer porque estás haciendo algo que está mal. Es lo que haríamos naturalmente, ¿sí o no? Bueno, es lo mismo que se manda en el Evangelio. ¿Cómo puedo aceptar lo que está mal cuando yo sé que destruye su vida? Aun cuando yo lo quiero. De hecho, porque lo quiero, tengo que tener esa actitud. No es por venganza, es llorando que lo hago. Ahí atrás, Juanito, hay una pregunta. Sí, no, te iba a preguntar algo que más o menos lo que ya respondiste. ¿Qué pasa si no es en el caso, por ejemplo, de un divorcio pero que es un hermano, mi hermano, que es familia, en esos casos? Sí, uno tiene que aprender a encontrar un equilibrio. Si es familia pero no es cristiano, entonces uno tiene que saber, siempre va a ser mi familia. Y mi responsabilidad es decirle la verdad. Es estorbarlo, pero no dejar de frecuentarlo. Porque eso no sería legítimo ni la manera de ganar su corazón. Aquí está hablando alguien que tiene una rebeldía, diciéndose ser cristiano. Vive de una manera como si no lo fuera y no le importa. Ahí es donde Pablo dice, con el tal ni aún te gusta. Porque no hay una relación natural de hermandad. Él está demostrando que es un enemigo de la cruz. Pastor, yo quería preguntar ¿Te arrepientes o no, Pablito? Sí. Hoy he sido puesto de punto. Ha sido puesto de pastor, Sí, es como los shows de stand-up, viste, que agarran el de adelante y le empiezan a dar más. Bueno. Che, yo quería preguntar con respecto a lo siguiente, ¿qué pasaría si nuestro hermano en Cristo, o sea, miembro de otra iglesia, decide por un problema, por un pecado, él mismo apartarse de nosotros? Nosotros ya, por ejemplo, le pedimos perdón, nos arrepentimos de este pecado, tratamos de restaurar la relación, pero él no quiere continuar con la relación. Él dice, está todo bien, pero yo no te quiero ver más en mi casa, yo no te quiero ver más con mi familia, no nos podemos juntar más. Somos hermanos en Cristo, pero ya no nos podemos juntar porque la confianza entre nosotros se ha roto. Al expresar uno arrepentimiento, al sentirse uno arrepentido, pero a la vez sentirse apartado de esa relación, ¿no? de ser hermanos en Cristo, uno debería llamarlo al arrepentimiento al hermano que no quiere juntarse con nosotros o que no quiere compartir la palabra con nosotros o que no quiere compartir con fraternidad con nosotros, sea que es de nuestra propia iglesia o sea que sea de otra iglesia con la cual compartimos doctrinas o con la cual compartimos la confesión de fe y lo que creemos. Sí. Creo que uno tiene que aprender a caminar con mucha sabiduría en eso. Nuestra responsabilidad es estar en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros. La pregunta clave es, si yo lo ofendí y quebranté su confianza, mi deber es pedirle perdón y tratar de hacer todo lo que pueda para restituir, pero yo no puedo exigir que él viva conmigo de una manera u otra, porque la gracia no se demanda. Y creo que estaría mal que alguien simplemente diga, ¿sabes qué? Yo no me hable, no, está todo bien contigo, pero no quiero hacer nada contigo, porque si está todo bien, entonces ¿por qué no te voy a hablar? Sin embargo, no estamos en esa posición de demandarlo, pero sí el hecho de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Me gusta decir que en la Biblia, nosotros cuando leemos, vemos todo lo que el Señor demanda de nosotros. Con respecto a nuestros hermanos, cuando ellos la leen, es lo que Dios les demanda a ellos. Pero a nosotros es estar en paz y hacer todo lo que puedas por estar en paz con ellos. Pero no puedes exigir que las cosas sean de cierta manera, porque a veces también se necesita en la sensibilidad dar espacio, dar tiempo. El Señor ayuda, bendice, restaura, pero a veces necesita un tiempo. Lo importante es no odiar, y eso se resuelve cuando uno habla y resuelve
las circunstancias. Pero no creo que deberíamos demandar nunca. Tú tienes que estar en paz como siempre conmigo, si no tú no me has perdonado. ¿Por qué no me perdonas? No es lo que uno hace. Uno dice, perdóname. Esa es mi parte, perdóname. Y si no me perdonas, igual yo te pido que me perdones. Y yo voy a hacer todo para mostrarte que lo siento mucho. Claro. Gracias. Hacen una pregunta, están viendo en vivo y me pasan una pregunta por WhatsApp. Si en el caso de elección de pastores o diáconos, en el caso de que haya en una de las personas propuestas una situación en donde tiene hijos adultos que no están sujetándose a los padres o viviendo en desorden, si se podría o no seguir con la elección de esa persona. Sí. Hay muchas preguntas que deberíamos hacer a la persona que hace esa pregunta. Y esas preguntas tienen que ver con tener hijos adultos. Implica que son hijos que toman sus decisiones. Si esos hijos adultos viven dentro de la casa de ese hombre no sabe gobernar su hogar. ¿Cómo se vería en la práctica? Yo tengo un amigo querido que es un profesor del seminario, y lo que él hace es, sus hijos adultos ya vivían con él, después de que se graduaron de la universidad y todo, se quedaron viviendo con él. Y él les dijo básicamente esto, como una especie de un contrato de arrendamiento. Tú vas a poner tanto cada mes. Segundo, nunca llegas pasado tal hora. Tercero, nunca llegas borracho ni drogado. Cuarto, si tienes una novia, la presentas, no la ocultas. Si rompes cualquiera de estas reglas, tú no puedes vivir en esta casa. Eso es gobernar la casa. Y entonces, no es que lo he hecho, es que hay reglas en mi casa. Y si no puedes vivir con esas reglas, no puedes vivir aquí, aunque te amo y no quisiera que te vayas. En esos días que él me contaba eso, uno de sus hijos se puso en rebeldía y se fue. Y no supo de él como por 6 meses. Todas las noches él sabía que su hijo no tenía dinero porque era muy irresponsable, que dormía en su auto, en algún supermercado, en algún garaje así de... Hasta que después de 6 meses, un pastor amigo de otro estado lo llamó y le dijo, oye, tu hijo está viniendo a la iglesia los domingos. Y entonces, era la esperanza de saber qué alegría, pero no se debe consentir en el pecado, se debe guiar. Y entonces, en ese sentido no estoy argumentando ni estoy diciendo que uno debería echar a los hijos de la casa. Lo que digo es, tiene que haber reglas. El problema es cuando no hay reglas. Si no hay reglas, tú no sabes gobernar tu casa. Si en tu casa viene tu hijo y trae una mujer que no es su esposa y vive con ella en tu casa, tú eres un hombre que tú dices, pero yo no le puedo decir que sea cristiano. Si no le puedo decir que sea cristiano, pero mientras viva contigo tiene que comportarse con esa ética. Lo que yo no veo no puedo juzgar, pero aquí en mi casa eso no pasa. Y tú no das ninguna muestra de que vienes de eso porque no vuelves. Esa firmeza tiene que haber en un hogar. Y entonces, un hombre que no cumple con eso no debe ser un candidato a ministerio. Bárbaro. Gracias. Pastor, ¿eso aplica solamente a los que serían candidatos a ser pastores o a todo miembro varón de la iglesia, padre de familia? Bueno, una pregunta muy buena, Facu. Si nadie, un miembro de la iglesia, tiene a su hijo viviendo de esa manera, está en pecado, tiene que ser corregido. Pero lo que es certero es que un oficial no podría ser, pero tampoco podría ser un miembro que simplemente no pase nada. Entonces, si no es para un candidato a ser oficial, como miembro debe corregir eso en su vida. Así que todos deben vivir así. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por hacer? ¿Cómo estamos? ¿Está? Nosotros bien, no sé cómo Bien. está. Yo estoy más o menos, pero sí puedo contestar. Si cierro los ojos, es que estoy orando para contestar bien. Cuando se llega al periodo de votación, ¿tiene que ser sí o sí unanimidad? ¿O puede ser 90-10 o 80-20? Eso es una pregunta excelente que tiene que ser respondida de esta manera. Antes de hacerlo tenemos que tener las reglas de juego claras.
Y una de las cosas que yo les quiero proponer como iglesia, después vamos a hablar con los pastores bien, pero es que tengamos lineamientos claros de cómo se hacen las cosas en la iglesia. Cómo se llaman los pastores, cuánto porcentaje se necesita. Y todo eso tiene que estar estipulado de manera que no haya conflicto. Entonces, en la política eclesiástica de nuestra iglesia, se necesita el 90% de la votación de los miembros. Y permítame explicar por qué. Se desea una unanimidad, pero ese pequeño escape es para que la votación de la iglesia nunca sea secuestrada por una minoría en rebeldía. Entonces, ojalá todos pudieran verlo y votar bien, pero no puede ser que por 10 la votación de 90 esté, o que por 1 la votación de 9 sea eliminada. ¿Hay otro más? ¿Preguntas? Eric. No, yo tengo la pregunta, pero cuando en una iglesia hay cierto elitismo, o sea, gente que tiene una vida acomodada y, digamos, se hace esa división y el cuerpo pastoral no lo trabaja eso, es un cuerpo pastoral que no está sano. Esa es la pregunta mía nada más. Sí. ¿Y uno debería recomendar a alguien que necesita congregarse de iglesia o debería directamente desistir de recomendar? Uno debería recomendar una iglesia que le pueda servir al alma. Así como no la puedes recomendar, tampoco tienes necesidad de hablar mal de esa iglesia. Claro. Y eso es algo que hay que mantener en un buen equilibrio. Sí. Y ojalá nuestras iglesias no tengan nunca eso. No hay nada más triste que el elitismo en una iglesia. Los hermanos tenemos que vivir juntos, en armonía, cuidándonos el uno al otro, sin mirar en qué carro uno llega o cómo se viste. Entonces, es parte del verdadero evangelio y es parte de los pecados que estuvieron desde el principio en la historia de la iglesia. Santiago habla de los ricos de este mundo y de aquellos que se sentaban primero y que buscaban los primeros lugares. No debe ser así entre nosotros. Nos amamos por algo que es muchísimo más que una circunstancia de la providencia de Dios, de a quien le repartió lo que Él hizo. No debemos desarrollar una molestia por los ricos, ni tampoco debemos pensar que los cristianos deben ser pobres. Debemos aprender a entender que hay un Dios que reparte como quiso y que cada uno tiene que aprender a abrazar las cuerdas donde cayeron y decir como el salmista: mis cuerdas cayeron en un lugar deleitoso. Pastor, ¿debe un aspirante al pastorado estar casado? ¿Por qué me haces preguntas difíciles? Estoy enfermo. Bueno, la Escritura dice que tiene que ser marido de una sola mujer y gobernar su hogar. Creo que eso se hace más claramente visible cuando está casado. No quiero ser dogmático en eso. En nuestra iglesia en Ecuador, nadie que sea soltero puede ser ordenado ni como diácono ni como pastor. Aunque respeto si alguien dice: pastor, pero marido de una sola mujer significa pureza, más que el hecho de decir tiene que estar casado. Y yo puedo ver eso y decir: está bien, te doy esa interpretación. Pero aún así, en nuestra confesión de fe se dice que hay cosas tocantes al gobierno de la iglesia que, aunque no estén reveladas en la Escritura, tienen que ser determinadas por una conciencia santificada y por la luz de la naturaleza. Si los hombres de Dios vivimos bajo acecho y la tentación sexual es uno de los grandes problemas que puede haber al tratar con hombres y con mujeres, entonces un hombre desprovisto de una compañera está limitado y ciertamente en gran peligro. Entonces, yo podría entender que haya en un grupo de pastores uno soltero y diría: bueno, entiendo, pero en nuestro caso particular, nosotros hemos tomado esa decisión y creemos que es sabia. Y cuando hay buenos hombres que están solteros, los animamos a que puedan casarse.
y que busquen una compañera. Y también es cierto que cuando alguien no se ha casado, la pregunta que uno debería hacerle es, ¿por qué no te has casado? Y si dice, no me he casado porque he tenido muchas novias pero ninguna ha funcionado, es algo que sería incorrecto. Pero alguien dice, no, yo nunca he tenido necesidad de casarme, yo siento que tengo que dedicarme al Señor. Sí, yo no tengo la esperanza de tener hijos ni nada. Hay personas así, pero son excepciones. Y eso se prueba también como una conducta consistente en la que no han estado en ningún tipo de escándalo ni conflicto con respecto a la parte emocional. Y creo que son excepciones válidas. Pero creo que el todo completo es un hombre que es el ejemplo de la congregación y cómo debe conducirse con su familia. Acá hay otra pregunta que hacen, porque están viéndolo en vivo. Dicen si al momento de hacer la elección de un pastor, debe ser miembro de la misma iglesia en el caso de que no haya un hermano varón llamado al pastorado, o en ese caso puede venir de otro lado. Es una excelente pregunta. En los estatutos de nuestra iglesia, la Constitución dice que debe ser miembro de nuestra iglesia. Ahora, ¿pero cuál es la razón? Lo creemos porque para que alguien pueda ser escogido como pastor, debemos conocerlo. Nosotros no lo escogemos por un currículum desconocido. Claramente pusimos que hay que comprobar, ¿sí o no? ¿Y cómo comprueba que alguien tiene los dones? Tiene que ser porque vive en medio de nosotros y conocemos lo que es. Entonces, si alguien quiere pastorear nuestra iglesia, yo le invitaría a que se mude de ciudad y venga a vivir con nosotros, que sea recibido como miembro y que pueda vivir el proceso. Creo que en algunos casos puede ser muy difícil en la práctica hacerlo, pero creo que nunca se debe pasar por alto el que debe ser comprobado por la iglesia. Gracias. ¿Cuánto considera, pastor, que debería ser ese tiempo de probar? ¿De alguien que viene de afuera? Sí. Depende cuánto se lo conozca. Si es un hombre que nunca hemos conocido y dice yo anhelo ser pastor, primero le diría ven, pero sin ningún compromiso. Ven y vive entre nosotros, nosotros veremos. Y quizás pueda ser años. Pero si es alguien que conocemos, que amamos, un pastor de otra iglesia que viene, que es nuestro hermano, que sabemos quién es, y que él dice, yo quisiera servir en medio de ustedes, porque ve la necesidad que hay en su iglesia y muchos otros pastores. Entonces es un hombre que quizás sería mucho más fácil de reconocer. Que la clave es que los pastores o aquellos que guían los procesos lo hagan con sabiduría. Porque cuando algo no trae paz a la iglesia, es que no se hizo con sabiduría. La paz a veces se quita cuando lo haces muy rápido. La paz a veces se quita cuando lo haces muy lento. Por eso hay que ser sabio. La siguiente pregunta que tenía era, ¿qué cantidad de miembros podría ser que un pastor pueda discipular, pueda llevar todos estos procesos adelante? ¿Qué cantidad de gente sería recomendable? ¿Qué cantidad de fieles, de miembros sería recomendable que un pastor maneje hasta ciertos límites? Sí, es una pregunta difícil, pero hablemoslo de manera más global. ¿Hasta qué porte tiene que crecer una iglesia? ¿Y cuándo sabremos que es tiempo de que la iglesia se plantee otra iglesia? Y la respuesta a esa pregunta es cuando los miembros dejen de reconocerse mutuamente, porque son tantos que ya no saben quién es y quién no es. Ese es un momento donde uno tiene que saber que no se puede crecer más en la misma iglesia, porque la iglesia tiene que reconocerse, tiene que exhortarse, tiene que vivir en el equilibrio que hablamos. Y si no se conocen, ¿cómo se vive de esta manera? Entonces las iglesias no deben tener 1000 miembros. Y si hablamos quizás del número, pueden ser 100 miembros con 200 asistentes, quizás un número grande, pero un número que uno diría, todavía alcanzamos a reconocernos entre nosotros. ¿Cuántos pastores debe haber en una iglesia así? La respuesta es todos los que Dios nos manda. Si hay 30 miembros y hay 3 pastores,
es porque Dios nos mandó. Y a veces hay 100 miembros y hay un pastor. Y no debemos poner a alguien simplemente por el apuro, sino que deberíamos poner que Dios lo provee. Entonces, es parte del equilibrio, la sabiduría y cosas así. Si fueran tantos miembros que en el espacio físico no entraran, se tuvieran que hacer 2 o 3 turnos un domingo para que sea una adoración, con 10 pastores que se dividen en cada sesión, 5 pastores a lo mejor en cada espacio, para que toda la iglesia, porque no toda la iglesia siendo tan multitudinaria tiene los mismos horarios. A lo mejor hay familias que le cuesta más despertar a sus hijos temprano y otras familias que no, que están acostumbradas a levantarse muy temprano, pero que ya a la hora de las 10, 11 de la mañana ya quieren estar libres, quieren estar haciendo su actividad para el Señor. Entonces, mi pregunta es con respecto a eso, si estos turnos, ¿no?, de adoración no se conocieran entre sí, no conociéramos a los hermanos nuevos que están ingresando al turno de la tarde, por ejemplo, del domingo, ¿qué debería hacer la iglesia en ese caso? ¿Debería abrir otra iglesia o buscar abrir otra iglesia en otro horario? ¿O deberían compartir entre sí como si fueran sínodos? Bueno, cuando tienes una iglesia que tiene diferentes turnos, tienes más de una iglesia. Porque si no comparten, no conviven, no cantan juntos, no celebran ordenanza juntos, no se conocen, no son la misma iglesia. Entonces, una iglesia tiene que reunirse, y la razón por la que en nuestras iglesias hacemos 2 cultos no es para el turno de la mañana y de la tarde, sino que es 2 cultos diferentes para la misma gente. Cuando un local físicamente no nos permite tener más personas, o cambiamos de local o plantamos otra iglesia. Pero tener una iglesia segmentada por edades, por horarios o por mañana y tarde es tener más de una iglesia al mismo tiempo. ¿Eso sería lícito tener así para pastores? O... Yo pienso que no, pienso que una iglesia, o sea, sí es, pero tiene que ser claramente distinguida qué iglesia es qué iglesia. Claro. Esta iglesia se llama Corandeo, la que viene en el turno después de esta se llama Solido Gloria, y la que viene a las 3 de la tarde se llama Solo Cristo. Claro. Entonces, pero son 3 iglesias diferentes, claramente definidas, que están compartiendo simplemente el local, pero son diferentes iglesias. Okay. Debemos tener cuidado de no segmentar la iglesia. Bien, gracias. En el caso de casos puntuales que se tienen que hablar en la membresía, ¿se sigue el mismo orden? Por ejemplo, en el caso de lo económico, de alguna necesidad, ¿se sigue el mismo orden? ¿El pastor debe presentarlo a la iglesia y así? Correcto. Fíjate, el presupuesto podría seguir el mismo orden. La preparación de antemano tiene que ver con el hecho de que él realizó con los otros pastores, quizá invitaron a los diáconos a poder dar su parecer, y se lleva algo ya pulido. Se presenta el presupuesto en una reunión de miembros, pero luego la iglesia tiene que revisar y aprobarlo para que entonces se pueda sentenciar y decir, este es nuestro presupuesto para este año. A mí me gusta decir, es escrito por los pastores, revisado por los diáconos, perfeccionado por la iglesia. Así deberían ser nuestros presupuestos. Creo que ya no sería prudente que sigas esforzándote. Sí, pero si hay alguna preguntita final, con eso me voy tranquilo de nuevo. 11:05. Tengo una pregunta última. ¿En qué condición se podría no filtrar, digamos, en este paso anterior al 1, por ejemplo, tratando un pecado en un matrimonio? ¿En qué casos no se lo diría a la iglesia y se lo trataría en un cuerpo de ancianos, primeramente, para no exponer la situación matrimonial, para no destruirlos, obviamente? Se debería tratar en esta barrera, filtrar con los ancianos de la iglesia. Bueno,
tiene que ser cómo el pecado se va desarrollando. Vamos a decir que él le fue infiel a su esposa. Están en una lucha inmensa. El pastor o uno de los pastores está tratando con ellos, los está ayudando. Y entonces eso no tiene por qué salir de allí. Y no tiene por qué darse a conocer después si hay un arrepentimiento y están trabajando en eso. La razón por la cual llega el tercer paso o se hace público algo es solamente por dos razones. La primera es porque no se arrepiente en privado, siendo miembro de la iglesia, no se arrepiente de lo que hizo, o niega lo que hizo y se lo confronta, y él no reconoce, entonces se lo trae el tercer paso. Pero la otra razón es, vamos a decir que el que es el marido que engañó era el director de música de la iglesia. La razón por la que se lo trae a la iglesia no es porque está en el tercer paso, es porque las consecuencias de su pecado lo llevan a tener que explicar por qué él ya no va a estar dirigiendo. Y no necesariamente entrar en detalles, pero que la iglesia sepa, porque lo que nosotros no le decimos, el diablo lo susurra en el oído. Ok, o sea que los ancianos podrían dictaminar directamente antes de exponer todo el pecado ante la iglesia, podrían dictaminar ellos la disciplina para este matrimonio, por ejemplo, y después ser comunicado a la iglesia. Lo que pasa es que cuando hablamos de la disciplina, yo entiendo que estás diciendo ponerle algún tipo de tarea, de trabajo, de pasos a seguir para poder... No, yo hablo de excomunión directamente. Estoy hablando en un caso que es real, digamos, pero que primeramente pasó por el filtro de los ancianos y para no exponer al matrimonio se los excomulgó directamente en un paso previo ante ancianos y después como que la iglesia se fue enterando y fueron preguntando ante los pastores y los pastores iban respondiendo, no, están en disciplina por un proceso pecaminoso matrimonial. Sí. Pero que no lo podemos revelar para no exponer estas personas. Eso no es lo que dice la Escritura. Esperando arrepentimiento. Si alguien comete un pecado de adulterio, la única razón por la que lo llevaría al tercer paso es porque esa persona no se arrepiente. Entonces, no hay ninguna razón para traerlo al tercer paso. No es que si alguien comete adulterio hay que decirlo a la iglesia. Se comunica por dos razones: el tercer paso o porque el pecado se ha hecho público o golpea ciertas cosas que simplemente hay que aclararlo. Pero no entendería en ese caso. Primero, los pastores nunca reemplazan a la iglesia, nunca. Porque para poder excomulgar a alguien se tiene que probar que no es cristiano. Y para poder hacer esa comprobación no es solamente la voz de los pastores, la iglesia tiene que ver que esa persona no se arrepiente. Entonces no podría suplantar los pastores a la iglesia en algo así. Y en segundo lugar, es tristísimo y ojalá no tuviéramos que nunca exponer a nadie. Pero la razón por la que se tendría que exponer un pecado así es porque él abandona, se va, se endurece, no quiere arrepentirse, cual va a ser notable ya delante de todos los hermanos. Y lo que se va a hacer no es exponerlo, sino buscar la manera de poder ayudarlo a través de llamarlo al arrepentimiento y que todos sepan cómo fueron las cosas. Bien, hermano Jorge. Gracias.